Tengo el honor de traer a alguien que lo considero uno de los apologistas, apologético, una persona que defiende la sana doctrina, pensador muy radical en este tema, y lo felicito por eso. No todos hacen ello. Y hermanos, mi anhelo y mi oración es que la iglesia levante líderes como este joven. Está en compañía de su esposa y bueno, mañana tendremos otro tiempo más, pero por esta noche, hermano Araujo, gracias por ser alguien que vino para acompañarnos. Y si aquí hay 2 o 3 solamente, 2 o 3 personas que pudieran recibir esta palabra y pudieran replicar el ministerio de hermano Araujo, él no habría perdido su tiempo. Porque a veces hemos dicho, yo no viajé 2 horas en avión para venir a perder mi tiempo. No sé si el hermano tiene ese concepto también. No nos desplazamos pagando boletos y sacando tiempo y lo demás para estar en un lugar si no hay alguien que reciba la palabra. Abra su corazón, Dios tiene un regalo especial para usted en esta noche. Entonces quiero invitar a la iglesia a orar. Padre mío, te pedimos en este momento, Señor, que tengas una palabra a favor de tu siervo aquí en este lugar, Señor. Te ruego que el ministerio que él representa pueda multiplicarse, replicarse, que alguien aquí tome la visión y sienta hacer, actuar, bendecir a alguien conforme él lo está haciendo también. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que haya palabra tuya para esta congregación. Y la iglesia dice amén y da fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Bueno, me siento primeramente muy agradecido con el Señor y quiero que tomen asiento un minutito para saludar primeramente y luego entraremos de lleno en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón en este día. Primeramente, darle gracias a Dios. Para mí es un honor un gran privilegio estar aquí presente en compañía de cada uno de los santos del Señor y ante todo estar en esta bella congregación, un lugar tan especial, emblemático para mí, muy significativo para mi esposa igualmente, y sé que más aún estar junto a un ministro a quien amo entrañablemente, nuestro amado pastor Marco, su digna familia, todos los que hacen parte de sí, Dios les bendiga. Cada uno de los ministros que están aquí, cada uno de los pastores, cada uno de los ministros que Dios ha ungido para ser partícipe de este tremendo tiempo. Ya sé que 2 poderosos mensajes han recibido a través de nuestro pastor Marco. Estuvimos escuchando parte de ello a través de la internet. Igualmente, nuestro amado hermano pastor Henry, igualmente. Y qué honor estar para mí en este lugar. Todo se lo debemos al Señor. A nuestro líder, el organizador también de este gran congreso llamado Generación con Propósito. Quiero que todos lo digan conmigo, Generación con Propósito. Y en este año con un lema muy tremendo, una generación libre. Y precisamente pensando en eso, orando por ello y meditando en ello, Dios ha puesto en mi corazón abordar en esta primera ocasión. Venimos desde la ciudad de San Juan de Pasto, junto a mi amada esposa, y nos sentimos muy contentos de poder estar aquí, en nombre de la preciosa Iglesia Séptima en la ciudad de San Juan de Pasto, donde Dios nos tiene ministrando. Traemos una palabra de bendición para cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Que Dios les bendiga 1000 veces más de lo que ahora son. Deuteronomio 1:11 es para ustedes, ese se los dejo ahí como un regalito, y cuando abra Deuteronomio 1:11 es una palabra de Dios para ustedes. Anótenlo, apúntenlo y luego ustedes lo van a leer y esa palabra se haga realidad en sus vidas. Ahora, queremos aprovechar al máximo el tiempo y en este momento quiero que entremos de lleno
en la palabra del Señor, en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y bueno, es para mí muy significativo también estar en este púlpito, donde alguien que en lo personal es una inspiración para mí, como es el pastor Marco, está ministrando constantemente, juntamente a esta bella congregación en general. Quiero que se ubiquen, por favor, en Daniel, capítulo 1, y vamos a tomar unos minutos la palabra del Señor, y quiero que nos enfoquemos en los versículos de Daniel desde el 1 en adelante, y estaremos tratando, y es lo que he venido orando al Señor desde el día que recibí la información del privilegio que Dios me concedía de estar aquí. Y quiero que comencemos hablando precisamente sobre esto, lo cual se convertirá en un desafío para esta ocasión. Ya he recibido 2 poderosos desafíos y este será uno en este momento, uno más. Daniel capítulo 1, versículos del 3 al 8, cuando estén allí, versículos del 1 en adelante más bien, quiero que cuando estén allí digan conmigo, amén. Noten la palabra del Señor lo que dice, versículo 1 en adelante. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Diga, la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Obviamente a causa del pecado. Y dice, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Versículo número 3. Mire las especificaciones. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos. Oiga bien, ¿qué clase de gente? De los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, oiga bien, en quienes no hubiese tacha alguna. Siguiente detalle, ¿de buen qué? De buen parecer. Mira el que está a su lado, algo así como el que está a su lado, de buen parecer. Mire eso. Además, dice, enseñados en toda sabiduría. Es decir, noten los detalles. Esto es crucial para el desafío de hoy. Dice, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que les, oiga bien, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Esto es muy significativo. Y les señaló ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. ¿Cuántos años? 3 años. De un adoctrinamiento muy fuerte. Pero aquí está lo que Dios ha impregnado mi corazón y lo ha impactado para hablarle el día de hoy. Versículo número 6 y 7, quiero que lo lean ustedes por favor en alta voz. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Wow, diga cambio de nombres. Wow, eso es tremendo. Y el versículo 8, leámoslo todos juntos en alta voz. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Cuántos dicen conmigo amén? ¿Cuántos dicen conmigo amén? Y por favor, capítulo 3, versículo 16, solo para tener un poco de contexto, versículo 16 del capítulo 3 de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego, es decir, Ananías, Misael y Azarías, a quienes ya les habían cambiado nombre, dice, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará.
Pero note, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Quiero hablarle durante unos minutos sobre el tema determinados a permanecer libres. Dígale a 2 o 3 eso, determinados a permanecer libres. Antes de sentarse, dígale una vez más eso, determinados a permanecer libres. Dando gloria a Dios, tome su lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero hablarle durante unos minutos bajo este enfoque, determinados a permanecer libres. Y ya que quiero alinearme y unirme a la visión de este gran propósito que Dios ha puesto en el corazón de ustedes como iglesia en general y ser partícipe para mí de este llamado, me propongo con la ayuda del Señor, basado en esta tesis, y es que una generación, aunque tenga propósito, porque definitivamente no hay nadie en la tierra que haya nacido como un simple accidente. No existen casualidades, existen diosualidades, o sea, propósitos eternos de Dios para cada persona aquí en la tierra. En este orden de ideas, una generación, aunque tenga propósito, escuche esto, jamás cumplirá su propósito si no es verdaderamente libre. Dicho de otra manera, no podemos cumplir el propósito de Dios a menos que seamos verdaderamente libres. Y la razón por la cual me quiero enfocar en este episodio tan magistral de las Escrituras, pero a la vez tan dramático y tan impactante, donde podemos encontrar de manera literal el ejemplo de algunos muchachos que, según el contexto, ni siquiera eran jóvenes en una edad más avanzada, sino adolescentes propiamente dichos. Pero es muy interesante cómo estos jóvenes, aun cuando estaban en cautividad técnicamente, ellos permanecieron libres espiritualmente. En otras palabras, si usted hace un análisis, y quiero de entrada mencionar esa distinción para que usted tenga todavía más claro hacia dónde quiero llegar, y es que cuando uno analiza el sistema egipcio es un sistema tan satánico que cautiva a las personas de manera que los esclaviza, es decir, los vuelve esclavos. Y obviamente, aunque al decir ciertos términos parecen iguales, pero cuando uno los analiza a fondo hay una gran diferencia. Por ejemplo, no es lo mismo ser cautivo que ser esclavo. Y uno dice, pero es lo mismo. Bueno, si uno va a la Biblia, no, porque resulta que el pueblo de Israel estuvo literalmente alrededor de 430 años, no cautivo, sino esclavo. Los esclavos particularmente eran azotados. Los esclavos no tenían ni voz ni voto. Los esclavos eran humillados o juzgados al sol y al agua. Jamás tenían derecho a estar en el palacio, etc. Los esclavos eran personas que tipifican el sistema Egipto, tipifica el sistema mundo. Y cuando una persona es esclavo, es alguien que definitivamente no ha tenido un contacto con aquel del cual la Biblia dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero cuando hablamos de cautivo, la cautividad es un nivel peor, porque no es el sistema egipcio, es el sistema babilónico. Y el sistema babilónico lo que hacía era, número uno, no llevar una montonera de millones de personas como lo hacía Egipto, llevar esclavos. Por lo menos los cálculos dicen que había por lo menos 3 millones de personas cautivas, esclavas mejor, en Egipto. Sino que cuando uno analiza el sistema de Babilonia, el sistema babilónico era peor, porque el sistema babilónico literalmente solamente hacía una escogencia, es decir, se fijaba en ciertas personas. No cualquiera podía ser partícipe en su sistema pagano de cautividad. ¿Y en qué consistía básicamente? Y es lo que vamos a desarrollar, que hay gente en la iglesia que fue libre de la esclavitud, pero Satanás está interesado en cautivarlo.
Porque la esclavitud es algo a los cuales alguien con 3 dedos de frente, con un poquito de entendimiento y también con algo de gratitud y que ha tenido una experiencia mínima en Dios, no volverá a la esclavitud. Tipifica el paganismo, tipifica las cosas pasadas, tipifica aquellas cosas en la vida del individuo que lo llevaran a la adicción, al pecado de tipo mundo, tipo Egipto. Pero cuando Satanás se fija que alguien ha cambiado de estatus, en otras palabras, eras hijo del diablo, pero ahora eres hijo de Dios, ahora pone su mirada sobre ti y dice: probablemente a este ya no lo puedo esclavizar, pero mi meta es cautivarlo. Y la cautividad no es para todos. Usted leyó el texto. Egipto no le interesaba si eran o no de buen parecer, no le interesaba si eran o no intelectuales, no le interesaba de qué linaje sea, lo único que le importaba era ponerlos a hacer ladrillos. Pero al sistema babilónico le interesa exprimir lo mejor de las personas a quienes cautiva. Ahora, dicho esto, quiero con la ayuda del Señor abordar algunos aspectos para que usted analice cuál es el sistema satánico que literalmente hace que muchos líderes hoy, mucha generación hoy, no haya podido cumplir plena y debidamente su propósito, porque aunque fue libre de Egipto, Babilonia quiere embargarlo, quiere apoderarse de ello. El sistema Babilonia es un sistema de confusión. Babel, puerta de los dioses. Babel, confusión, significa un sistema de manipulación. Es un sistema tan terrible que definitivamente se ve reflejado en diferentes esferas de la sociedad hoy en día. Pero cuando uno va a la Biblia, en Daniel capítulo 1 observamos que en todo ese capítulo en particular se narra de una manera magistral uno de los aspectos más impactantes, basado en la historia de unos muchachitos, de unos jóvenes, de unos adolescentes propiamente dichos, con una identidad tan marcada y tan definida que aunque la amenaza, que aunque la intimidación vino contra ellos, no pudo destruirlos, no pudo doblegarlos, no pudo apagarlos en su pasión por Dios, ni en el cumplimiento de su asignación para el que habían nacido. Y escuche esto, y en un sentido práctico tampoco pudo cautivarlos. Estaban cautivos técnicamente, pero no estaban cautivos espiritualmente, pues se determinaron a permanecer verdaderamente libres. Y el llamado en este día es a que seamos como aquellos determinados a ser libres, aún en medio de un sistema que quiere cautivarnos. Y uno de los primeros desafíos que quiero hoy tratarle para que usted pueda entender mejor el cuadro, permítame, se lo narro en pocos minutos de esta manera. Cuando este hombre del cual nos habla el texto 1 de Daniel, llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia, se propone sitiar, rodear a Jerusalén, debe tenerse en cuenta que él, cuando enviaba, ese era uno de los sistemas que marcó la diferencia en el imperio babilónico propiamente, y es que él dice: no estamos interesados en que traigan cautivos en el sentido de esclavos, sino que traigan en cada nación o en cada territorio, que hagan una escogencia, que se busque lo mejor de lo mejor. Y una de las cosas que me llama la atención es que cuando uno lee detenidamente las condiciones que se ponían, el texto muestra que definitivamente los personajes que aparecen en escena, que básicamente son 4, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ellos tenían una serie de características muy especiales. Una de ellas, y estas eran precisamente las características que se pedían para que ellos fuesen parte de los llevados como cautivos. En otras palabras, número 1, debían ser israelitas del linaje real de Judá y de otras familias nobles. En otras palabras, una de las primeras condiciones que obviamente hacía de lado una gran cantidad de personajes era la primera condición. No me traen una cantidad de gente, decía Nabucodonosor, vayan y chequen, dense cuenta que los que vengan sea gente que pertenezca al linaje real.
No así con el sistema de esclavitud. Al sistema de esclavitud no le interesaba la casta, no le interesaba el linaje propiamente. Lo único que le interesaba es mantenerlo esclavizado. Pero este sistema de Babilonia sube el nivel y dice: necesitamos gente que venga, y exclusivamente dice, del linaje real de Judá y de otras familias nobles. Y si usted de los curiosos, al leer y al indagar, usted se da cuenta que a ellos los ponían durante 3 años por lo menos bajo el cuidado del jefe de los eunucos. Y esto es muy significativo, porque quiero que piensen en esta escena. Unos muchachos que habían nacido en un hogar, bajo un linaje y bajo una dirección y bajo una filosofía de vida y bajo un sistema y bajo un pensamiento donde todo el tiempo se les afirmaba y se les decía: ustedes nacieron para ser autoridad. Ustedes nacieron para ser reyes. Ustedes nacieron para ser parte del linaje real. Ustedes no son cualquier casta. Ustedes no son cualquier tipo de personas. Uno de los detalles que me llama la atención es que a ellos los habían formado de tal manera que su mentalidad, sus sueños, su visión siempre estaba enfocada en el hecho de que un día llegarían a tener gobierno, autoridad, señorío. Su vestimenta era diferente, la manera como se los instruía era exclusiva, el escenario en el que vivían era especial, hasta que cierto día esos muchachos que habían crecido bajo esa mentalidad oyen de una terrible noticia, y es que su ciudad de paz, Jerusalén, estaba rodeada por el hombre más poderoso en aquella época en cuanto a imperio se refiere, y que venía con muy malas intenciones. Y una de las cosas que me llama la atención es que aquellos muchachos que habían sido criados para tener una vestimenta exclusiva, un nombre exclusivo, un llamado especial, un propósito interesante y sublime dentro de su vida, ahora estaban rodeados por un imperio terrible, poderoso y diabólico que venía con muy serias y malas intenciones. Y aquí es donde está la gran diferencia entre la esclavitud y la cautividad. Y es que cuando alguien era llamado a ser esclavo, no le importaba su linaje, y además estaba su familia, aunque estén maltratados y heridos, pero por lo menos todos estaban allí en familia, una familia de esclavos. Pero cuando se hablaba de los cautivos, una de las primeras condiciones que se aplicaba era, número 1, para los que estudian un poco de historia de cómo hacía el tema de Babilonia la cautividad, el primer requisito era: primero, entran a la ciudad. Segundo, escogen a la gente que califique dentro de este listado de esas características exclusivas que el rey había mandado. Tercero, eliminan por completo a toda su familia. No podían dejar un rastro allí. Si tenían papá, si Daniel tenía madre y padre, y Misael y Ananías y Azarías, tenían que acabar con su familia. La razón era que ellos, humanamente hablando, no tendrían que tener ninguna razón para desear volver a su territorio, a su tierra, porque lo último que habían visto era a mamá decapitada, a papá decapitado. Ya no había razones de volver a su territorio. Y no solo eso, a ellos les habían dicho: tú vas a ser un rey, tu descendencia va a ser de linaje real. Pero ahora la siguiente condición era que debían estar bajo el poder de los eunucos. Y recuerda que eran gente de buen parecer. El rey Nabucodonosor no se daría el lujo de que hombres atractivos o hermosos llegasen a su tierra y literalmente pudiesen dejar una semilla en ese territorio. No, lo siguiente que hacían era volver los eunucos, y eso implica castración. Ahora, en ese escenario había muchas cosas más, pero quiero llegar a algunos puntos. Pero en ese escenario quiero que usted piense en la mentalidad entonces de Daniel, de Misael, de Ananías y de Azarías. Siempre les habían dicho: ustedes tienen un Dios tan poderoso que abrió el mar, un Dios tan grandioso que con mano fuerte y brazo extendida liberó a nuestra nación de la esclavitud. Pero ahora ellos habían avanzado, ya no estaba Egipto, ahora estaba Babilonia, y Babilonia es un sistema de cautividad, y el sistema había subido, el ataque había subido. Ya no los iban a llevar a hacer ladrillo, ahora estaban haciendo una selección de lo mejor, de entre lo mejor.
Y aquellos a quienes les habían dicho ustedes van a tener una generación de reyes, ya ni siquiera podrían tener hijos. Aquellos a quienes les habían contado toda esa maravilla y esa unción y esa gloria, ahora habían mirado solamente un derramamiento de sangre antes de ser finalmente sacados y llevados a varios kilómetros de distancia de su tierra, justamente a un territorio netamente pagano. Pero aquí es donde viene el asunto. A pesar de la guerra siniestra y sistemática que se había levantado contra ellos, a pesar de que la meta final del sistema babilónico era tan poderosa y en la gran mayoría de los casos era tan efectiva, que lo primero que hacía era quitar de raíz la identidad espiritual, la identidad nacional de estas personas, porque definitivamente todo el sistema de los 7 pasos que vamos a mirar, lo que hacían era literalmente, si había un vestigio, todavía un pensamiento de soy linaje real, soy alguien sabio, a mí me dijeron que tenía promesa, a mí me dijeron que era alguien que iba a experimentar vida, libertad, autoridad. Ahora estaban en un sistema tan delicado, donde el sistema estaba tan bien elaborado que podía arrancar de raíz la identidad espiritual, porque no era solamente un asunto de varios días, era un asunto de por vida, y el sistema inicial era un sistema rudo y brutal. Pero aquí viene el gran desafío para esta generación. Yo creo en este día, estoy seguro que aquí hay gente que ya fue rescatada del sistema de Egipto. Egipto ya no es tu dueño, Satán no es tu dueño, pero ahora hay una mirada del mundo de las tinieblas puesta sobre ti y dice: ya no lo quiero como esclavo, ahora que ha subido de nivel lo quiero como cautivo. Pero tú y yo no nacimos para ser cautivos de las tinieblas. Tú y yo nacimos para ser verdaderamente libres, pero para eso se requiere determinación. Diga: determinados. Y aquí viene el asunto. A pesar del sistema tan elaborado, jamás pudieron arrebatarle su identidad. Ellos estaban tan dispuestos a determinarse y conservar su identidad, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Aquí en la escena aparece Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Quiénes? Los mismos que tenían características especiales. Y yo he venido a hablarle en el nombre de Jesús en esta hora a aquellas personas dentro de este círculo y aún a través de la internet que han nacido de nuevo, que hacen parte del reino de Dios, que ahora son real sacerdocio, nación santa. Tienen cualidades que cuando eran esclavos no tenía. Tienen cualidades que a Egipto no le importaban, porque eras parte de un sistema de esclavos. Pero ahora hay una mirada codiciosa de las tinieblas sobre gente que está en este recinto. Una mirada que dice: yo veo en ellos algo que no tenían cuando eran parte de Egipto. Ahora Babilonia los está codiciando. Pero llegó la hora, amados, en el nombre de Jesús lo digo, que alguien entienda ese sistema. Y si alguno, Satanás, lo quiere cautivar, usted hoy tome autoridad en el nombre de Jesucristo y por la palabra, y pueda cortar esos lazos, porque Satanás quiere arruinar tu propósito en Dios. Y ya que no pudo arruinarlo esclavizándote, él podrá arruinarlo cautivándote. Y vamos a ver la distinción entre esto, porque eran israelitas del linaje real de Judá y de otras familias nobles. No tenían tacha o defectos, era gente sana y fuerte, era gente de buen parecer. Su propósito era traerlos para enseñarles en toda sabiduría de las ramas del saber egipcio. Eran sabios en ciencia, así que era gente intelectual y debían ahora ser dotados de un nuevo conocimiento. Era gente de buen entendimiento, es decir, de buen juicio. Eran idóneos, eran aptos, capaces para estar en el palacio real. Gente con una cualidad muy diferente. Pero ¿cuál era la estrategia bestial contra ellos? Bueno,
Pretendían arrebatarles y despojarles definitivamente su identidad espiritual. Esto hizo que se desarrollara una guerra del sistema babilónico que hoy está más vigente que nunca. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacían era, en este ataque satánico y bestial del sistema babilónico, era atacar, número uno, lo que eran; número dos, lo que representaban; número tres, atacar y destruir la esencia de ellos, el llamado y el propósito que tenían en la vida, y desvirtuarlo para que ahora con todo su potencial le sirvan a Babilonia. Repito, ya no le importaba a Babilonia un montón de gente que haga ladrillos. Ahora querían sacar la esencia que había en ellos. Y recuerde usted que en Egipto éramos los necios, pero en el reino de luz somos llamados sabios. En Egipto éramos los débiles, pero en el reino de luz somos fuertes. En Egipto éramos gente que vivía en oscuridad, en el reino de luz somos gente que es luz a las naciones. Y Satanás se ha fijado en eso en ti, porque dice: si este hombre cuando predica, cuando habla de el reino de luz, lo hace con tal autoridad, yo necesito eso para que le sirva a Babilonia. Y ese es el punto. Hay gente que ya no va a volver nunca a una cantina, a un bar, o a una discoteca. Hay gente que ya no va a volver al prostíbulo, ya no volverá a las prácticas obscenas de antes, ya no volverá a la marihuana, no volverá a la adicción pasada, ya no será el alcohólico tirado por allí. Pero él dice: aquí, en esta nueva etapa, yo necesito sitiarlos, porque están en su ciudad de paz. A ellos les están hablando todo el tiempo de generación con propósito, les están diciendo que son una generación libre, les están diciendo que Dios los va a usar, que Dios les dio autoridad, reino, poder, autoridad espiritual. Ahora tengo que aprovechar lo que ellos tienen. Y aquí viene el problema. La estrategia bestial es tan bien lograda que la identidad, literalmente en tan solo el primer año, era borrada por completo. Pero él se aseguraba que sea como mínimo 3 años. De manera que puedan borrar por completo su identidad, que era la identidad de ellos lo que les hacía ser diferente, lo que les hacía marcar la diferencia, lo que los hacía jóvenes fuera de lo común, gente selecta. El proceso malévolo contra ellos definitivamente los llevaba a perder en la gran mayoría de cautivos por completo todo vestigio de amor a su patria, todo vestigio, todo recuerdo, toda identidad del pasado, se la eliminaban por completo. En el caso de ellos, el atentado era para disipar su identidad, su libertad. Por eso no tengo duda de que aquí hay gente con propósito, pero sí puedo asegurar que aún gente con propósito, si no es verdaderamente libre, no podrá cumplir su propósito. Diga al que está a su lado: tú y yo tenemos propósito. Pero mire este asunto. El asunto era que ellos debían recibir un ataque tan tremendamente orquestado y organizado como monoteístas creyentes en un solo Dios, que eran adoradores del único Dios, gente que pertenecía a la nación especial con una promesa sublime, aquella de Deuteronomio 7, de la cual dice que eran pueblo santo, gente escogida para hacerle pueblo especial, más que todos los pueblos sobre la tierra. Gente a la cual el Señor amaba, gente a la que el Señor le había dado juramento, gente que había sido rescatada de servidumbre de la mano de Faraón de Egipto. Ya no más esclavos, pero el sistema babilónico cambió. Dijo: ya no vamos a esclavizarlos, ahora vamos a cautivarlos. Y hay 7 pasos que la agenda bestial muestra para hacer una persona que era libre y llevarla a ser cautiva, sin perder todas esas bellezas, esas identidades, esa gracia que habían tenido. Pero ahora desviarlo y hacer que les sirvan a las tinieblas. Número 1, cautivarlos. Digan: cautivarlos.
Es eso, significa privarlos de la libertad a través de un sistema que los domine y los exprima para el beneficio de Babilonia. Ya Faraón y Egipto habían esclavizado a sus antepasados, pero ahora estaban bajo un nuevo sistema de ataque por medio de Nabucodonosor y Babilonia, el de la cautividad. En esclavitud los azotaban y los abusaban al punto de usarlos como instrumentos para hacer ladrillos, pero en cautividad no los azotaban. En cautividad nunca los ponían a hacer trabajos serviles, pero sí aprovechaban lo mejor de ellos para ponerlos a servir a Babilonia. Y lo primero que Satanás hace en el sistema Babel, el sistema de confusión, es cautivar. ¿Y sabe cómo lo hace? Fijándose. Recuerden, el único que conoce todo y el fin desde el principio es nuestro Dios. Satanás no conoce el futuro. Él no es omnisciente ni tiene presciencia. Es decir, no sabe las cosas antes de que ocurran ni lo sabe todo. Él está limitado. Pero lo que sí sabe Satanás es cuando alguien tiene propósito. Él sí sospecha cuando alguien tiene llamado. Y yo quiero hablarle de este día a aquella persona sobre la cual hay una mirada, hay dos miradas: la mirada de Dios para usarte, pero está la mirada de las tinieblas para cautivarte. Pero en este día vamos a celebrar porque Dios se va a glorificar y nos va a mostrar, porque una de las maneras de ser libre es la verdad. Dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando tú conoces cómo trabaja y opera el enemigo, tú no eres presa fácil para el enemigo. ¿Habrá alguno que puede aplaudir la gloria de Dios este día? Aleluya. Así que lo primero es cautivarlo. Lo primero es rodearlo allí en su lugar de paz. Este es un lugar de paz. Yo siento aquí una paz extraordinaria de parte de Dios. Pero hay un sitio constante. Aquellos que disfrutan estos lugares de paz y salen de aquí gente con todas esas características. El segundo paso es escogerlos. Y aquí viene un ataque a las cabezas. El primer ataque del sistema babilónico era fijarse no en todos, a los demás los masacraban, a los que no calificaban los decapitaban, a los que no servían en su listado simplemente los hacían de lado por completo. Pero la gente que era líder, la gente que era cabeza, la gente que tenía linaje, la gente que tenía un propósito exclusivo, a ellos eran los que los enlistaban. Y entonces aquí viene el asunto. Yo me imagino a aquellos muchachos todavía eran adolescentes y estaban probablemente jugando aquel día o tranquilos. Pero el enemigo vino, poseyó su territorio, acabó con los suyos. A ellos ni siquiera se imaginaban lo que les esperaba, pero ellos tenían una altura exclusiva, algo que ni siquiera dependía de ellos. Ellos no habían escogido nacer en la tribu de Judá, ellos no habían escogido nacer allí. Y es exactamente lo mismo que ha pasado con alguien aquí. Cuando Dios se fijó en nosotros, tú ni siquiera escogiste nacer. Fue Dios el que decidió que tú nacieras, y en esa escogencia Dios te sacó de Egipto y te pasó a su reino de luz. Hay algunos que incluso nacimos en hogares cristianos, ya nacimos en el reino de luz. Y amado hermano, Satanás está codiciosamente mirando las cabezas de las congregaciones. Y ello explica lo que estaré hablando en uno de los mensajes: los 4 asesinos que destruyen a las cabezas. Pero definitivamente hay gente entre ustedes que son pastores actualmente, pero hay otros que tienen un llamado al pastorado. Hay gente que tienen un liderazgo ahora, pero hay gente entre ustedes que son un prospecto al liderazgo. Hay gente que tiene un ministerio ahora, pero hay gente que tiene un llamado al ministerio. Hay gente que son creyentes ahora. Y hay gente aquí, creo que escuchaba que hay amigos, y hay un amigo. Dios tiene un propósito para ti también. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Escogerlos significaba un ataque selectivo. Número 3, cambiarle su lenguaje.
En otras palabras, y ahí se va incrementando el asunto, las dos primeras etapas era, los llevan cautivos. La segunda etapa era, ustedes no me traen todo el mundo, me traen gente escogida. La tercera etapa era cambiarles su lenguaje. En otras palabras, no solamente implicaba cambiarles su idioma, sino que cuando se habla de lengua, incluso estaba mirando por allí, cuando se habla de las letras y la lengua, los jóvenes debían recibir una educación especial que los capacitaba para ejercer las funciones de magos y adivinos del rey. Para ello tenían que conocer la lengua y las letras, es decir, la literatura de los caldeos, especialmente los textos antiguos relativos a la magia, la astrología y la adivinación. Y ahí entonces viene el asunto. Mucha gente no está criando a las nuevas generaciones más que dentro de una burbujita que cuando salen a la realidad, Satanás los penetra fácilmente, los contagia fácilmente, los permea fácilmente. Llegó la hora de que esta generación sea criada desde sus etapas más tempranas, no al estilo burbuja, sino a un estilo blindaje. En otras palabras, que estén preparados para ir allá al sistema. Amados hermanos, llegó el momento donde usted va a tener que enviar a sus hijos a escuelas paganas, a colegios paganos, a universidades paganas con ideología rara. Pero si van con burbujita, no podrán ser más que cautivos, aunque sean evangélicos. Pero si van blindados, les pasará lo que le pasó a estos muchachos. Papá murió, mamá murió, probablemente de una manera muy trágica, como mínimo decapitados, pero habían hecho bien el trabajo. Los habían educado con una visión, una doctrina, un fundamento tan extraordinario que el primer sistema era cambiarles su lenguaje. Ellos obviamente tuvieron que aprender un nuevo lenguaje, pero sus principios jamás pudieron cambiarlos. Y aquí viene el asunto. Muchos hoy no hablan de las cosas de Dios porque han dejado que el diablo y Babilonia les cambie su lenguaje. Creo que escuchaba algo del pastor hace un momento que hablaba de cómo las redes sociales han influenciado poderosamente a muchos que ya no son esclavos, pero quiere Satanás que sean cautivos sentados dentro de las iglesias cristianas. Porque él sabe que cuando una persona tiene un nuevo lenguaje, un lenguaje de libertad, un lenguaje de vida, un lenguaje de autoridad, un lenguaje de gloria, un lenguaje de reino, un lenguaje de fe. Él dice, ese lenguaje de principios, ese lenguaje de valores, de ética, de visión bíblica de las cosas, no me sirve para este sistema babilónico, así que necesitan cambiárselo. Y hoy en día hay un sistema que bombardea a nuestros jóvenes, lo bombardea por las redes sociales, lo bombardea por la televisión, lo bombardea por todos los medios, las películas, todo hace que el sistema empuje a que el lenguaje de ellos sea cambiado. Y Satanás quiere cambiarles su lenguaje. Número 3. Número 4, cambiarles su alimentación. En otras palabras, cambiarles su alimentación iba mucho más allá de un cambio de hábitos alimenticios. Era un cambio de doctrina. Y usted dice, ¿qué tiene que ver doctrina? Ahora se lo explico. Muchos de estos alimentos habían sido consagrados a demonios o ídolos, y la ley de Deuteronomio 32-38 se los prohibía. Otros de esos alimentos eran preparados con carne de animales impuros, y ellos en el contexto Levítico 11 y Deuteronomio 14 se los prohibía. Así que no era simplemente comer y ya. Aquí viene el punto, y le digo esto para luego pasar a un momento donde Dios va a ministrar vidas aquí en este lugar. Muchos de esos alimentos estaban compuestos de algún tipo de porciones
que no habían sido desangradas de acuerdo con las prescripciones rituales, y Deuteronomio 12 se lo prohibía. En otras palabras, no era solamente cámbiameles de lenguaje y cámbiameles de alimento, sino que eso implicaba una violación de sus principios. El ser cautivo implicaba eso. La doctrina era hacia donde apuntaban, un cambio literal. Así que el alimentarse también estaba relacionado con su doctrina. Pero aquí viene lo maravilloso, y es que cuando usted lee bien detenidamente el pasaje, Satanás finalmente no pudo cambiarles ni su lenguaje, ni tampoco pudo cambiarles verdaderamente su alimentación, su doctrina, porque ellos estaban verdaderamente libres, cautivos, pero verdaderamente libres. Hay gente ahora mismo en las cárceles que están físicamente cautivos, pero espiritualmente libres, porque el evangelio llegó allí y los hizo verdaderamente libres. Habrá alguno que en esta hora pueda alabar a Dios y decir: estamos viviendo en un tiempo donde Satanás quiere cautivarnos, pero Dios no nos llamó para ser cautivos, sino verdaderamente libres. Número 5, cambiarle su vestimenta. Estoy yendo rápido porque quiero llegar a un punto clave. Diga: cambio de vestimenta. Ese cambio de vestimenta era un atentado contra su castidad, contra su pudor, contra su valor, contra su dignidad. La vestimenta no era solamente un ropaje para ellos, y más aún para ellos, su vestimenta era parte de su identidad. Y entonces su vestimenta era lo que los distinguía como de linaje real. Ahora solo se podían ver como los eunucos castrados que habían perdido la capacidad de procreación y se veían igual que los demás. Y Satanás, ese era el sistema babilónico. El sistema babilónico era: ya ni siquiera puedes comer la comida de los reyes, ya no puedes alimentarte como se alimentaban allá, ya no puedes ni vestirte de esa manera. Así que el sistema era un sistema que destruía por completo la identidad, pero no de ellos, porque ellos se mantuvieron firmes hasta el final. ¿Alguien puede alabar el nombre del Señor? Número 6, cambiarle su cultura. Diga: cultura. Eso habla de un cambio de costumbres, un cambio de hábitos que los hacían notoriamente diferentes. No obstante, ellos, y eso es una de las cosas que más me impacta, ya habían pasado varios años, por lo menos un mínimo de 3 años en la etapa inicial de adoctrinamiento. Y usted debe saber que a ellos no les iban a enseñar la deidad ni el monoteísmo, ni siquiera le iban a enseñar solamente teísmo o en ese caso politeísmo, sino que les iban a enseñar ocultismo neto, puro y duro. Y durante 3 años, Daniel, Misael, Ananías, Azarías tuvieron que ser expuestos a las más bajas enseñanzas del ocultismo y de las tinieblas y de la astrología de esa época. Y la pregunta es: ¿y qué era que había en ellos? Que aunque tuvieron que ser expuestos a eso, ellos se mantuvieron firmes. Diga conmigo: tenían verdadera libertad. Diga: eran verdaderamente libres. Porque la Biblia dice que aún después de tanto tiempo en una nueva cultura donde ellos vivían, aún después de tantos años, ellos seguían siendo conocidos como los jóvenes hebreos. Número 7, cambiarles su nombre. Y aquí entonces el resumen de todo esto es que el sistema satánico no solamente quiere cautivarte, y ahí viene el asunto: ya no volverás al prostíbulo, ya no volverás a la drogadicción, pero Satanás tiene nuevas formas de cautividad que se pueden hacer cuando no tengas que ir ni al prostíbulo ni volver a la drogadicción. Redes sociales, internet, pornografía. Y puedes estar sentado en la iglesia cristiana, ya no eres esclavo, pero Satanás te quiere cautivo. Ya tienes nombre, tienes linaje, pero Satanás te quiere cautivo. Muchachas y muchachos adictos, hombres y mujeres adictos, porque esto no respeta edad.
Satanás quiere mantener a muchos cautivos, sentados en las iglesias cristianas, pero doy gloria a Dios por este desafío de que seamos una generación verdaderamente libre. Y hoy hemos venido porque Dios va a romper gruesas cadenas que están atando y cautivando a muchos. El sistema no solamente te quería cambiar el lenguaje, y ese es el punto. Cuando se habla de lenguaje y cuando se habla de vestimenta en el sentido práctico del cual estamos hablando, no solamente es que te cambia tu manera de vestir, porque hay algunas que siguen vistiéndose de una manera pudorosa, pero sus ideas, sus pensamientos, sus conceptos son totalmente paganos. Hay algunos que ya no son esclavos, pero sus pensamientos, sus ideas, sus conceptos de la vida, de la sociedad, de sí mismos, son conceptos de cautividad. Hay algunos cuyos costumbres y hábitos ya no son los que hacían cuando eran esclavos, pero Satanás les ha querido cambiar esas costumbres sentados dentro de las iglesias cristianas. Hay algunos cuyos nombres, y ese es el séptimo ataque, y este era el definitivo para ellos, porque no solamente implicaba un cambio psicológico de nombre, sino una transferencia espiritual de cambio de nombre. ¿Y cuál es el punto? Hacia donde yo estoy llegando en este día es que Dios nos ha llamado y nos ha levantado en este tiempo, un tiempo donde el sistema Babel se ha fusionado con el sistema egipcio, Babilonia y egipcio, y el sistema griego y el sistema romano, y todo lo que cada uno de esos sistemas implica. Hoy en día es una fusión de sistemas que quieren destruir a nuestros jóvenes, que quieren hacer pedazos a los líderes. Y recuerde que ellos se enfocan en cabezas, y no importa si llegas a ser pastor o líder o maestro, Dios quiere que seas verdaderamente libre. Pero Satanás quiere que seas líder o maestro, pero un líder o maestro cautivo. Pero el ejemplo de que sí se puede mantener libre en un sistema tan pesado como el que vivimos hoy está en Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Y aquí vamos a llegar a un punto donde Dios va a romper cadenas en este lugar. Porque hay cosas que no se van a derribar solamente con argumentaciones, sino que se necesita un poder sublime que esté arraigado profundamente en el corazón de estas personas. Hay algunos aquí que van a tener que seguir asistiendo a su universidad, van a tener que ir a su formación, que algunos le han llamado secular, pero Charles Spurgeon, un predicador, decía en alguna ocasión: para el verdadero cristiano nada es secular, todo es sagrado. Porque el verdadero cristiano sabe que si estudia, si trabaja, si labora, todo lo va a hacer para la gloria de Dios. Pero Satanás quiere cambiarte el chip, quiere cambiarte, distorsionarte, trastocarte. Y él dice: yo siento por fe, y lo digo por fe porque creo que no pueden haber apartados aquí después de estar en este disfrute tan hermoso del evangelio. Digo por fe esto: hay gente que Satanás sabe que ya no cuenta con usted para ser el tipo que iba al prostíbulo. Ya no cuenta con usted para ser el tipo que llenaba los casinos y la droga y volvía a eso. Pero Satanás dice: voy a intentar mi ataque babilónico, voy a cautivarlo. Y el punto más cumbre es cuando atenta directamente contra su identidad. El nombre en la Biblia era una afirmación exclusiva de identidad, algo que los hacía ser no solo especiales sino únicos, algo que les asignaba un diseño, un propósito, un enfoque para su vida. Pero el punto es que cuando uno observa en la Biblia, a ellos les quisieron cambiar una de las primeras cosas. Este método de cambio de nombre era para producirles confusión y desligarles por completo de sus raíces. Ananías significa gracia o don del Señor. Y si tú estás aquí es por la pura gracia. Si yo estoy aquí es por el puro don y gracia del Señor. Misael significa quien es igual a Dios. Significa llamado a un propósito divino o llamado por Dios.
Azarías significa el Señor es mi ayuda. Daniel significa mi Dios es juez. Pero el sistema satánico era tan pesado que decía a esta gente hay que cambiarles ese nombre, y más si es hebreo, más si le recuerda su origen, sus raíces. Y le ponen Ananías Sadrach, una asignación idolátrica y satánica, porque Sadrach significa siervo de Sin, un demonio ídolo de aquel territorio. Misael le cambian por Mesac, ¿quién como Acu? Otro demonio más. Abednego, siervo de Nego, esclavo de Nego, un ídolo adorado en las colinas de Babilonia. Belsasar, ahora le ponen Bel o Marduk, protege tu vida, la del rey. Y era una burla a la vez que una cautividad. Porque sí, Daniel, tú eres de rey, tú vas a ser un rey, tienes un linaje real. Acuérdate, ahora estás castrado, ahora estás cautivo, lejos de tu tierra. Ya ni para qué volver, porque igual toda tu familia está muerta ya. Ya no tienes nada que hacer. Pero Daniel, Misael y Azarías nos muestran algo que ha hecho que lastimosamente muchas generaciones hoy caigan en cautividad. Y es una falta de entendimiento de los propósitos de Dios. Nunca yo veo a un Daniel, a un Misael, a una Ananías y un Azarías diciendo: ¿y de qué clase de Dios me estaban hablando a mí? ¿Y dónde están las promesas del Dios que me hablaban? ¿Y cómo es eso que ahora que le servía a Dios, mire cómo me está yendo? No. Ellos entendieron que todo eso era parte de un propósito, donde Satanás cometió su peor error, pero Dios cumplió su propósito, y fue meter la luz del reino dentro del imperio babilónico, porque Daniel quedó siendo el jefe máximo. Y no era jefe de hermanos, no era la autoridad de los líderes más espirituales de la congregación. Todos los demás eran hechiceros, brujos, astrólogos, gente de alto nivel en el campo de las tinieblas. Pero él estaba por encima como una autoridad que demostraba dónde estaba la verdadera autoridad, el verdadero revelador, el verdadero poder. Y esa es la hora en la cual estamos viviendo nosotros. Y yo quiero en este momento que alguien que haya entendido esta palabra, el desafío es sencillo. El desafío es sencillo. Quien quiera ser verdaderamente libre tiene que estar determinado. Y determinado significa que vas a tener que luchar con muchas cosas en esta temporada en la que estás viviendo. No te vas a meter en una burbuja que no sirve para nada, donde ya no puedas ir a la sociedad. Vas a tener que ir a la sociedad. Vas a tener que habitar en medio de lobos. Vas a tener que estar en medio de Babilonia. Vas a tener que estar en un reino mezclado. Babilonia, Grecia, Egipto, Roma, el sistema satánico. Todo en este tiempo en uno. Pero hay una generación en esta hora que ha entendido cuál es su verdadero propósito en Dios. Y si alguien quiere ser verdaderamente libre, yo quiero que pase hacia aquí, porque vamos a hacer una contra invocación contra lo que Satanás quiere hacer sobre cada uno. Venga a este altar, aquí hay un buen espacio en este altar. Y allí de pie solamente, allí de pie, porque vamos a dejar que Dios, yo tengo aquí 48 minutos. Quiero dejar estos últimos minutitos solamente para dejar que Dios, allí de pie, para que alcance, por favor, de pie, de pie. Porque ya usted no es esclavo, ahora es libre. Diga conmigo, soy libre. Diga, soy libre. Diga, tengo autoridad. Pero aquí viene el asunto, Satanás. Aquí hay gente que ha venido en este día, aquí entre ustedes. Hay gente que ha venido luchando con alguna cautividad. ¿Hay alguna cautividad con la que tú estás batallando ahora? Dios y tú lo conocen, Dios y tú lo sabes.
Pero en el nombre de Jesús de Nazaret vamos a ir primeramente contra eso. Porque lo que a mí me impacta es que todo lo que Babilonia hacía para cautivarlos, lo único que hacía era llevarlos a más libertad. ¿Por qué? Porque aunque a Daniel le asignaron un nuevo nombre, a Ananías le pusieron un nuevo nombre, ellos sabían que aunque ellos estaban siendo asignados a potestades de las tinieblas, la gracia o el don del Señor seguían vigente. ¿Quién es igual a Dios? Ellos lo seguían proclamando. Ellos sabían que habían sido llamados por Dios. Ellos sabían a quién acudir cuando necesitaban ayuda. Apelo al nombre de Azarías, el Señor es mi ayuda. Y ese es el primer punto. Si alguien ha venido luchando con algún tipo de cautividad, no importa el tiempo que lleves en la iglesia, no importa el cargo que tengas en la iglesia, si hay una cautividad que Satanás te ha asignado, llegó la hora de que despiertes. Llegó la hora de que desarrolles ese linaje de autoridad que está en ti y te resistas. No te conformes a ese vicio secreto. No te conformes a esa cautividad. No te conformes a eso. Hay poder en el nombre de Jesús en esta noche para romper toda cautividad. ¿Habrá alguien que puede decir eso conmigo? Hay poder para romper toda cautividad. Y Carabasaya, hay alguien que necesita apelar a la ayuda del Señor. El diablo te quiere decir: tú eres un esclavo, tú no vas a poder ser libre de eso. Mira cuántos años llevas con eso. No. Si vas a ir al propósito, debes ser verdaderamente libre. Y esa libertad está aquí y ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Alguien necesita entender eso. Y yo quiero que allí donde está escuche esto. Levante sus manitos al cielo suavemente. No muy alto, téngalas ahí. Cada vez que Satanás se propone hacer algo que lo lleve a la muerte o a la cautividad, cuando alguien es verdaderamente libre, aun cuando esté viviendo en pleno Babilonia, siempre se va a mantener verdaderamente libre. Y como se demuestra en Daniel 3, la Biblia dice que Satanás, a través de Nabucodonosor, lo digo de esta manera, había permitido que una estatua de oro se levantara, un falso Dios ante el cual debían por ley humana doblegarse. Pero habían tres muchachos, Ananías, Misael y Azarías. El mundo le llamaba los Sadrach, el Mesach y el Abednego, pero Dios los tenía como su Ananías, su Misael y su Azarías, que aunque el sistema los quería arrodillar ante un sistema pagano, ellos se mantuvieron tan firmes. Y Satanás, dice la Biblia, que se enoja tanto, y Nabucodonosor lo demuestra, que se calienta 7 veces más el horno de lo acostumbrado. Pero cuando alguien es verdaderamente libre, el sistema los amenazaba. Amado hermano, llegó la hora, jóvenes y líderes, no temas hablar de lo que la Biblia dice que es verdad. No temas hablar de los principios de la palabra. No temas predicar en contra de todo lo que el sistema aprueba. Si la Biblia no lo aprueba, tú no lo puedes aprobar. Hay poder en el nombre de Jesús. Ya basta de tener miedo de predicar la verdad de Dios sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre la identidad. Satanás quiere destruir la identidad de nuestros jóvenes, distorsionarlos. Ya no quieren, no saben ni quiénes son. Pero cuando el Espíritu de Dios desciende, algo grande va a suceder aquí en esta noche. Algo grande va a pasar aquí en esta tarde. Alguien está recibiendo esto por el poder de Dios. Y escuche esto antes de soltarnos en alabanza. Escúcheme esto. El sistema de Babilonia puede cautivar hoy por medio de todo lenguaje, de toda doctrina, de toda idea anticristo, antidios, antimoral, antibiblia, antivida, antifamilia, antisantidad, anticristianismo. Y hay muchos que aunque tienen linaje real,
se están doblegando al sistema en este tiempo, le están bajando la cabeza al diablo en este tiempo. Pero doy gloria a Dios porque todavía hay antiguos veteranos, gente de Dios, ancianos, que no le han doblado las rodillas a Satanás. Pero también hay jóvenes, también hay adolescentes que se mantienen firmes en los valores bíblicos. Y aquí vamos a soltarnos en un momento. Imagínense la escena. A Daniel, en su máximo nivel de prueba, lo lanzaron al foso de los leones. A Ananías, Misael y Azarías, en su máximo nivel de prueba, lo tiraron en el horno de fuego. Pero cuando alguien tiene una determinación a mantenerse verdaderamente libre, no libre de palabras, sino de hecho y en verdad, aunque el diablo te tire en el horno, aunque el diablo te tire en el foso, de allí vas a salir victorioso. Hay alguien en esta hora que recibe esto. Las manos de ellos se soltaron. ¡Hay victoria! Suelta tus manos, suelta tus manos. Alaba, iglesia, alaba. Aplaude la gloria. El Dios del cielo. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper,